Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio dedicado a las telenovelas turcas, al chisme farandulero y por supuesto, a nuestras parejas favoritas. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona a todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a revivir, analizar y disfrutar de esos momentos únicos que vivieron juntos en Roma. Sí, esa Roma mágica, romántica y llena de encanto que fue testigo de su conexión, de sus risas y, para muchos, de su amor. Prepárense porque vamos a desempolvar recuerdos, vamos a analizar gestos, miradas y situaciones que quizás pasaron desapercibidas en su momento. Vamos a desgranar cada instante, cada paseo, cada risa compartida, intentando descifrar el enigma que rodeó su relación en la ciudad eterna. Antes de que nos adentremos en este viaje por la ciudad eterna junto a Can y Demet, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta hermosa comunidad pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas sobre sus estrellas turcas favoritas, las últimas noticias, análisis y mucho más. Así que no se lo pierdan. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezamos? Roma, esa ciudad que respira historia, arte y, como les decía, romance. Recordemos un poquito el contexto. Can y Demet, en la cima de su popularidad gracias a la exitosísima Erkenci, viajaron a Roma para diferentes compromisos profesionales. Él, si no me equivoco, estaba trabajando en un proyecto publicitario, convirtiéndose en la imagen de una prestigiosa marca italiana, y ella, bueno, ella siempre deslumbra donde quiera que vayan con su belleza y su talento. Demet, por su parte, aprovechó el viaje para consolidar su imagen internacional y explorar posibles colaboraciones con diseñadores italianos. Lo interesante y lo que vamos a analizar hoy, es la coincidencia de sus agendas, la cantidad de tiempo que pasaron juntos fuera de cámaras, y la química innegable que se respiraba en cada uno de sus encuentros. Vamos a empezar por ese primer avistamiento, el que encendió todas las alarmas. Los paparazzi italianos, que son unos cracks, los captaron cenando juntos en un restaurante muy chic. Las fotos, mis amores, hablaban por sí solas. Se veían relajados, sonrientes, compartiendo risas y miradas cómplices. El restaurante, según las investigaciones de este canal, era un local con una decoración elegante y un ambiente íntimo, perfecto para una velada romántica. Los rumores apuntaban a que habían reservado una mesa apartada para evitar ser molestados, aunque, como ya vimos, los paparazzi siempre encuentran la forma de salirse con la suya. Recuerdo que en ese momento las redes sociales explotaron. Los fans de Can, como se les conocía cariñosamente, estaban enloquecidos. ¿Era esto una confirmación de lo que muchos sospechaban? ¿Eran Can y Demet algo más que compañeros de trabajo? La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial, ni por parte de ellos ni de sus representantes, pero, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Y las imágenes que llegaron desde Roma eran explosivas. Cada foto, cada vídeo alimentaba la esperanza de los fans de ver su romance de la pantalla traspasar a la vida real. Y no solo fue una cena. Después de esa primera aparición, se les vio juntos en varios lugares de Roma. Paseando por las calles adoquinadas del Trastevere, visitando monumentos históricos como la Fontana di Trevi, tomando un helado en una plaza soleada. Roma parecía ser su escenario perfecto. Se dice que incluso visitaron el Vaticano juntos, buscando quizás una bendición para su incipiente relación. Aunque esto nunca fue confirmado, la simple posibilidad alimentó aún más la imaginación de sus seguidores. Hay una foto en particular que me encanta, donde se les ve frente al Coliseo. Él con su característica pose de galán, apoyado despreocupadamente en una columna, y ella, radiante con una sonrisa que ilumina todo el foro romano. Esa foto es icónica. Captura a la perfección la esencia de su conexión en ese momento, él el protector, el fuerte, y ella, la luz, la alegría. Era como si la historia de Roma misma estuviera siendo testigo de su propio romance. Lo que hace que estos momentos en Roma sean tan especiales es la naturalidad que transmitían. No parecían estar posando para las cámaras, sino simplemente disfrutando de la compañía del otro. Se les veía cómodos, felices y muy conectados. Algunos dirán que es actuación, que es parte del show, que estaban alimentando la fantasía de los fans para promocionar Erkenci, pero yo creo que había algo más. Algo que iba más allá de la simple amistad o compañerismo.
Yo creo que la magia de Roma, sumada a la evidente atracción entre ellos, creó un ambiente propicio para que surgiera algo especial. Además de las fotos, también hay vídeos que circularon en las redes sociales. Pequeños clips grabados por fans que se encontraban con ellos por casualidad. En uno de esos vídeos, se ve a Khan protegiendo a Demet de la multitud que intentaba acercarse a ellos, rodeándola con su brazo y guiándola a través de la aglomeración. Un gesto caballeroso, protector y que inevitablemente despertó aún más rumores sobre su relación. Los fans comentaban en redes sociales sobre la fuerza de Khan, pero también sobre la confianza que Demet depositaba en él al dejarse guiar de esa manera. Otro momento memorable fue cuando los vieron comprando juntos en una tienda de souvenirs cerca de la Piazza Navona. Se les veía bromeando, eligiendo regalos y disfrutando de la experiencia como una pareja normal. Imagínense la emoción de los empleados de esa tienda. Seguro que ahora tienen una foto enmarcada con Khan y Demet. Según testigos, Khan insistió en comprarle a Demet un pequeño colgante con la forma de una columna romana, un detalle que muchos interpretaron como un símbolo de su relación en la ciudad. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el análisis de sus gestos y miradas. Porque, como les decía, creo que ahí es donde reside la clave para entender lo que realmente sucedía entre ellos. Fijémonos, por ejemplo, en la forma en que Khan la miraba. Una mirada intensa, profunda, llena de admiración y, por qué no decirlo, de amor. Era una mirada que lo decía todo, una mirada que traspasaba la pantalla y llegaba al corazón de los fans. Y Demet, por su parte, le devolvía la mirada con una sonrisa dulce y una chispa en los ojos que decía mucho. Era una complicidad evidente, una conexión que no se podía fingir. También hay que prestar atención a sus manos. A menudo se les veía caminando muy cerca el uno del otro, casi rozándose. Y en algunas fotos incluso se llegaban a tocar. Pequeños roces, sutiles contactos que para muchos eran una clara señal de que había algo más que amistad. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron las imágenes y señalaron que la proximidad física entre ellos, la forma en que se tocaban accidentalmente, indicaba un alto nivel de comodidad y atracción mutua. ¿Pero qué pasó después de Roma? Bueno, como todos sabemos, la relación entre Khan y Demet, al menos públicamente, se enfrió. Cada uno siguió su camino con sus proyectos profesionales y sus vidas personales. Khan se fue a Italia a trabajar en Sandokan, una superproducción que prometía catapultarlo al estrellato internacional, y Demet encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, un reconocido cantante turco con quien se casó y, lamentablemente, se divorció recientemente. La distancia, las exigencias de sus carreras y quizás la presión mediática pudieron haber influido en el distanciamiento entre Khan y Demet. Algunos rumores apuntaban a que sus respectivos representantes no veían con buenos ojos una relación pública entre ellos, temiendo que pudiera afectar sus carreras. Otros decían que Khan no estaba preparado para comprometerse seriamente en ese momento, prefiriendo enfocarse en su ascenso profesional. A pesar de que su relación no prosperó, o al menos no como muchos esperábamos, los momentos que vivieron juntos en Roma quedarán grabados para siempre en la memoria de sus fans. Roma se convirtió en el símbolo de su amor, en el escenario de una historia que, aunque breve, fue intensa y apasionada. Es como si la ciudad, con su historia de amores y tragedias, hubiera impregnado su relación con un halo de romanticismo melancólico. ¿Y es que quién puede resistirse al encanto de Roma? La ciudad eterna tiene algo mágico, algo que te atrapa y te enamora. Y parece que Khan y Demet también cayeron rendidos a sus pies. Caminar por sus calles, respirar su aire y disfrutar de su belleza debió ser una experiencia inolvidable para ellos. Se dice que incluso visitaron el Jardín de los Naranjos en el Aventino, un lugar con vistas espectaculares de la ciudad, donde, según la tradición, las parejas se juran amor eterno. Pero más allá de la belleza de Roma, creo que lo que realmente hizo especiales esos momentos fue la conexión entre Khan y Demet. La química que se veía en sus ojos, la complicidad que se sentía en el aire y la felicidad que irradiaban cuando estaban juntos. Eso es lo que realmente importa. Era una conexión que iba más allá de lo físico, una conexión a nivel emocional y espiritual. Era como si se entendieran con una sola mirada, como si estuvieran destinados a encontrarse en ese momento de sus vidas. Y aunque el tiempo haya pasado y sus caminos se hayan separado, esos recuerdos quedarán grabados para siempre en el corazón de sus fans. Roma seguirá siendo el símbolo de su amor, el escenario de una historia que, aunque no tuvo el final que muchos esperaban, fue hermosa y apasionada.
Siempre quedará la pregunta de qué hubiera pasado si hubieran continuado juntos, si hubieran superado los obstáculos, si hubieran construido un futuro juntos. En definitiva, mis amores, la escapada de Khan y Demet a Roma fue un verdadero cuento de hadas. Una historia de amor que, aunque breve, nos hizo soñar y nos demostró que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y aunque su relación no haya prosperado, siempre podremos recordar esos momentos mágicos y seguir suspirando por la pareja que pudo ser y no fue. Siempre tendremos las fotos, los vídeos, los recuerdos de Roma, como un tesoro preciado que atesorar en nuestros corazones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por Roma junto a Khan y Demet. Hemos revivido momentos inolvidables, hemos analizado gestos y miradas, y hemos soñado con la pareja que pudo ser y no fue. Como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Recuerden que subimos contenido todas las semanas sobre sus estrellas turcas favoritas, así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron los momentos de Khan y Demet en Roma? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito? ¿Qué creen que impidió que su relación prosperara? Los leo a todos. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.